Bueno, otra vez un hospital, estamos hablando de Medio Oriente. Otra vez periodistas entre las víctimas. 20 personas al menos murieron tras un doble ataque israelí contra el hospital Nasser. Esto es en el sur de Gaza. La segunda explosión ocurrió cuando ya había rescatistas en el lugar, fíjese. 5 de los fallecidos eran periodistas que estaban trabajando para medios como Reuters, AP, Al Jazeera y Middle East Eye. Estaban cubriendo el conflicto cuando fueron alcanzados por el bombardeo y varios trabajadores de salud también perdieron la vida. La comunidad internacional reaccionó con indignación, pero en Gaza la sensación es otra. No hay ya ningún lugar seguro. Trump dejó ver que no le gustó el ataque israelí al hospital en Gaza, aunque admitió que ni siquiera estaba bien enterado de lo que había pasado. Evitó ver las imágenes, aseguró no estar contento y calificó como una pesadilla que según él ya debiera terminar. Bueno, la indignación global no tardó en explotar tras el ataque al hospital Nasser en Gaza. Entre quienes expresaron su indignación está el Reino Unido, con su secretario, su canciller, horrorizado. Francia calificó los ataques como intolerables. Alemania habló de conmoción total. España consideró la acción una violación flagrante del derecho humanitario. Canadá, la ONU, Qatar, organizaciones médicas como Media Cara al mundo urgieron de inmediato una investigación. Y Netanyahu no se ha quedado callado, no más faltaba. Frente al informe de la ONU que confirmó una hambruna catastrófica en Gaza, así tal cual dijo, es una mentira descarada. Aseguró que Israel no tiene esa política. Según su versión, lo que hay es un esfuerzo por evitar la crisis, no por causarla. Fíjese lo que dijo Netanyahu. Bueno, el problema es que mientras defiende su postura, más de 500.000 de personas apenas sobrevive en el norte de Gaza. El informe no viene de cualquier parte. Se basa en un estándar global que mide la seguridad alimentaria y no está hablando de escasez ligera, sino de niveles donde ya hay hambre, muerte y desnutrición extrema. Incluso ya hablamos con Amnistía Internacional, con Edith Olivera, y nos decía cosas también de información de primera mano, perdóneme, de lo que está sucediendo. Le agradecemos a Marwan Soto, experto en Medio Oriente. Querido Marwan, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Querido Javier, muy Gracias. buenas noches. Sí, una vez más Gaza Sí. y una vez más Netanyahu. A ver, como lo decías, el evento de hoy fue el ataque, el doble ataque que se conoce como un double tap attack. Ahora explico por qué es importante esto. En el que se lanza un primer golpe, un primer ataque en contra del hospital Nasser, como decías, al sur de Gaza. Llegan rescatistas, llegan prensa y ahí viene el segundo ataque. Dentro de este segundo ataque fueron asesinados personal de primeros responsivos y periodistas. ¿Por qué es importante esta denominación del double tap? El double tap es un tipo de ataque que está condenado por la Convención de Ginebra de 1949, ya que impide que se lance un segundo ataque sobre personas, ya sean civiles o en incapacidad de defensa, es decir, lo que sucede después de recibir un primer misil. Más allá del hecho de que ya sumamos 200 y tantos periodistas, aquí estamos con otros más, pues que ya implica un crimen, tenemos este tipo de ataque que se suma justo a la estrategia de Netanyahu y de sus ministros, sobre todo Ben-Gvir y Smotrich, de provocar hambre. Hemos platicado y no he parado de decir en los últimos meses, como no es lo mismo decir tenemos hambre o que hay hambruna. Hambruna es cuando el cuerpo empieza a consumirse a sí mismo por la falta de alimentos. Y es una falta de alimentos que viene a partir del bloqueo desde hace casi 3 meses de cualquier tipo de entrega viable para la gente, y la postura de Netanyahu y del gobierno de Israel diciendo que a través de proyectos como el Gaza Humanitarian Foundation lo podrían hacer, o a través de permitir los envíos de alimento vía paracaídas, han significado solamente al final una trampa mortal, ¿no? Tenemos alrededor de más de 1.200 personas que han sido muertas, que han sido asesinadas, pues dentro de los caminos a poder recibir ayuda por parte de esta organización, que al final redujo de 400 de los puestos de entrega de ayuda humanitaria que había a solo 4 controlados por ellos, y muchas de las personas asesinadas han sido asesinadas por fuerzas de defensa israelíes. Las mismas fuerzas de defensa israelíes que después del ataque en contra del hospital Nasser dijeron que ellos no apuntan a civiles, bueno, sí, salvo cuando lo hacen, y así llevamos ya un conteo de más de 60.000 personas. Sobre el tipo de catalogación o de clasificación hacia la hambruna,
Como dices, efectivamente, no es cualquier entidad la que la dice, es el IPC. El IPC es el sistema de clasificación de hambruna en distintas fases. Es un mecanismo en el que participan 21 agencias internacionales que podrían estar agencias de Naciones Unidas, como está la UNICEF, está la FAO, está la PULA, la Organización Mundial de Salud, y muchas otras que pertenecen o forman parte o colaboran con gobiernos y demás tipos de ONGs dedicadas justo a esta clasificación, que es muy, muy amplia, lo cual nos dejó la semana pasada, a partir de su fallo, que hay 500.000 de personas en la fase 5 de hambruna, la mayor fase de hambruna, fase que se da cuando una de cada 5 familias no tienen alimento para comer, para nada, ni hay Sí. forma de que el cuerpo reciba o pueda todavía procesar la poca agua que se le da. Hay otro 500.000 de personas en fase 4, según la clasificación del IPC, y 400.000 personas en fase 3. Si eso no es una política deliberada, no sé qué es una política deliberada. Cuando tienes de las 2 millones de personas que viven en Gaza, a cerca de 1,5 millones de personas que en este momento están a punto de morir de hambre. Oye, cuando el presidente, primer ministro de Israel dice, nosotros no actuamos así y eso es una mentira, ¿qué hacer ante eso? Mira, pasa que, por ejemplo, cuando estamos hablando particularmente del IPC, lo que ha empezado a salir, sobre todo en las últimas 24 horas, en los distintos canales israelíes, es decir, que el mecanismo del IPC modificó, y lo dicen así, literal, ¿no? Que modificó sus criterios para poder definir la hambruna en la fase 5, sobre todo, ya que no habían sido posible, no es posible que hayan contabilizado los muertos de forma precisa. ¿Por qué no se pueden contabilizar de forma precisa y tienen que irse a las distintas referencias que han empleado 21 organizaciones con toda la legitimidad del mundo y contra las que nadie tuvo ningún problema cuando lo clasificaron en Somalia o en Sudán 3 veces? Es porque no se les da acceso, por un lado, porque el acceso está totalmente restringido por parte del gobierno de Israel, tanto ellos como para la prensa, y al final, cuando ves a la gente que está entre huesos y carne, hay suficiente evidencia para poder decidir que aquí hay una hambruna, y hay una hambruna como política de Israel. Por otro lado, también se tienen que tomar algunas otras declaraciones. Hay una declaración del ministro de Finanzas, Smotrich, que es el mismo responsable la semana, hace 10 días, de autorizar la construcción de 3.400 nuevos asentamientos en la ruta de Ramallah a Belén, que son asentamientos decretados ilegales bajo derecho internacional, que estarían teniendo, se ha tomado así, poniendo el clavo final, la solución de los estados. Bueno, ese mismo ministro Smotrich, el ministro de Finanzas de Netanyahu, ha declarado, y eso no se puede olvidar, que él no vería mayor problema en hacer morir de hambre a 2 millones de personas en Gaza. Y cito, solamente que el mundo no nos dejaría. Bueno, creo que el mundo estamos dejando que eso ocurra. Wow, wow. Oye, a ver, ¿podrá pasar algo con los bombardeos del día de hoy? ¿O se sumarán a la larga lista? Porque cada vez que hablamos, Maurán, resulta que este es el más brutal. En una semana, Llevamos más 22 si meses. quieres, hablamos la semana que entra y volvemos a conversar y yo te diré, este es el más brutal y así seguiremos, Sí, ¿no? sí, te responderé que sí, Sí, ¿no? claro. Te responderé que sí. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades? Hay dos posibilidades en términos, hablamos ya de política real. Por un lado, sí, mayor presión de Estados Unidos. Ahora tenemos que recordar, ¿no?, que es el mismo Estados Unidos que hace unos meses habló de hacer un resort en la Franja de Gaza, con todo y eso, pues al parecer al presidente Donald Trump, este último ataque en el caso del Hospital Nasser parece que no le cayó muy bien, porque al final quiere su premio Nobel y esto se lo complica, no por otra cosa, no porque le importe Gaza, ¿no? Pero la otra, y sigo pensando desde hace muchos meses, que la siguiente opción o la opción más práctica son las mismas resistencias internas. Hace 2 domingos, hoy es lunes, hubo la protesta más cuantiosa en las calles de Tel Aviv. Arriba de 200.000 personas que salieron a la calle exigiendo en este caso, aceptar un cese al fuego. Hay un cese al fuego que ahora ya aceptó Hamas, gestionado por Qatar y por Egipto, con la anuencia de Estados Unidos para la entrega de al menos 10 de los 20 rehenes que se sabe siguen en vivo, que se supone siguen vivos, para poder detener un alto hasta
a esta guerra. El único problema es que el gobierno de Netanyahu y el mismo Netanyahu y Ben-Gvir Smotrich principalmente no han tenido ninguna intención en parar la guerra, más allá de los rehenes, y las mismas familias de rehenes dicen que se les deje de usar como argumento para una guerra cuando es ese mismo gobierno el que los ha abandonado. Ahora esas mismas presiones internas, conforme van sumándose, podrían generar el entorno de mayor presión que en algún momento obligue a algún tipo de contención. Un jefe de uno de los jefes de staff del IDF, de las Fuerzas de Defensa israelíes, ya ha dicho, hubo una carta de prácticamente todos los ex jefes de la inteligencia israelí diciendo que la única solución es llegar a un cese al fuego para parar este delirio, al mismo tiempo que las mismas Fuerzas de Defensa israelíes ya iniciaron el proceso de reclutamiento de 600,000 reservas para poder tener la entrada formal a la ciudad de Gaza. Entonces, básicamente, las únicas dos vías sí podría ser una presión de Estados Unidos, en la que es difícil confiar por razones obvias, pero la otra quizás las fuerzas, la presión interna. Y la presión interna que venga también, a la que se le sume también la presión internacional, como viven las distintas declaraciones, que al final para los propios intereses políticos de Israel lo están dejando cada vez más aislado. Y esperemos que en algún momento la sociedad israelí se dé cuenta que es lo que está sucediendo con ese gobierno. Marwan, te mando un gran saludo. El lunes empezamos la semana, ¿cómo ves? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Un Muy buena abrazote. noche. Gracias.